Cadena Internacional presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a tu programa Motivación TV. Soy Álvaro Patricio y te doy las gracias y la bienvenida a esta nueva emisión de tu programa que poco a poco también tú nos has ayudado para irlo conformando a través de tus comentarios, a través de tus opiniones, a través de las sugerencias que nos estás realizando a través de las redes sociales, las cuales las agradezco mucho. Muchas gracias. Mira, el día de hoy en esta emisión yo estoy muy contento porque tenemos como invitada a una gran amiga, una gran colega, coach, que conozco ya desde hace algún tiempo. Hemos tenido la oportunidad de compartir un escenario el año pasado en el World Trade Center de aquí de la Ciudad de México, con mucho éxito, por cierto, y que además tiene una gran experiencia en todo este tipo de temas de los que nos va a hablar el día de hoy. Ella es Lau Mérida, en un ratito más va a estar con nosotros y yo sé que va a ser un gran programa, independientemente de las secciones que tú ya conoces, Metaforeando, en donde vamos a hablar de algún aspecto de la vida cotidiana, pero a través de una metáfora. El libro de la semana, que ya lo tenemos aquí, que también vamos a hablar de él, de una gran autora también, a quien yo considero una de mis grandes maestras. Y por último, esa cita de café que tenemos semanalmente con algún personaje de la historia, con algún personaje de la humanidad, y que yo estoy seguro que en esta ocasión también te va a gustar mucho por tratarse del personaje del que vamos a hablar. Bien, pues vamos a dar inicio a este programa de esta semana con esta gran sección de Metaforeando. Mira, la metáfora de esta se llama cazador de libélulas. Cazador de libélulas. ¿Qué son las libélulas? Y seguramente tú ya lo sabes. Son esos insectos que brillan, esos insectos que tienen luz. Bueno, nosotros creemos que tienen luz, pero es la luz que está reflejando a través de sus alas. Es un insecto del cual hay muchos mitos, hay mucha magia, pero que en un momento dado también mucha gente lo toma como señales, y precisamente de eso es de lo que quiero platicar contigo el día de hoy. Cazador de libélulas, cazador de señales. ¿Qué simboliza la libélula? Mira, en primer lugar es una metamorfosis. ¿Por qué? Porque inicialmente gran parte de su vida es una ninfa, es decir, tiene vida propia, pero la tiene debajo del agua. Y después llega un momento en donde se transforma, en donde viene una metamorfosis en ella, sale al aire a este nuevo elemento, pero ya sale como un insecto. Fíjate qué metamorfosis se da pasando de un elemento a otro, del elemento agua al elemento aire, y cada uno de nosotros vamos pasando a lo largo de nuestra vida por diferentes elementos. De hecho, los 4 elementos de la naturaleza los tenemos prácticamente en toda nuestra vida. Otro de los aspectos que a mí me llama mucho la atención de la libélula es de que tiene una capacidad de movimiento de 360 grados, es decir, la libélula puede ir volando y de repente para y voltea hacia otro lado y se dirige hacia otro lado. Tiene esta gran capacidad para moverse libremente, rápidamente, de un lugar a otro, y así somos nosotros. Tenemos esa gran capacidad para que si vamos enfilados en un camino y de repente nos damos cuenta que ese camino no es el que nos gusta, no es el que nos conviene, no es el que pensábamos para nosotros, podemos hacer un alto y tenemos una capacidad de movimiento de 360 grados para ir hacia donde nuestro instinto, hacia donde nuestros deseos, hacia donde mis necesidades nos lleven. Igualmente, esta parte de la luminosidad que te mencionaba, que sirve para tener una visión más clara de la realidad, que en el caso de nosotros es de nuestra realidad
personal. En muchas ocasiones necesitamos esa luz que tiene la libélula, esa luz que emana de ella a través del reflejo de la luz del sol, de la luna, y que en un momento dado nosotros lo vemos como una luz propia. Es la luz que cada uno de nosotros necesitamos para ir tomando decisiones, para solucionar problemas que se nos van presentando en la vida. Permite esa luz ver nuestras propias capacidades, elimina las dudas que tenemos y al mismo tiempo es una fase de autodescubrimiento. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que tenemos ese gran poder de detenernos en una parte del camino, voltear e ir hacia otro lado. Es un cambio de perspectiva en cuanto a nuestra autorrealización. A lo mejor cada uno de nosotros tenemos un objetivo, pero nos damos cuenta en el camino que ese objetivo realmente no es lo que cada uno de nosotros deseamos. ¿Qué es en lo que tú te quieres realizar? Y precisamente esta luz que irradia, esta señal que nos manda la libélula, nos permite en un momento dado ver si esa autorrealización hacia la que vamos es realmente la que nosotros deseamos, queremos, o podemos hacer un cambio. La libélula tiene una vista de 360 grados, tiene unos ojos, como comúnmente se dice, saltones, y esos ojos saltones, que casi inclusive se pegan entre ellos, tienen la gran capacidad para ver a 360 grados, y es la misma capacidad que tienes tú, que tengo yo. En muchas ocasiones vamos enfilados en un camino, no queremos ver más que ese camino, pero en realidad tenemos la gran capacidad de voltear hacia cualquiera de los lados, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia donde nosotros querramos, y entonces emprender nuestro camino. Ya cuando está en la etapa de insecto, es decir, cuando ya sale del elemento agua y ya está en el elemento del aire, tiene una vida muy corta, y las señales que recibimos de la vida precisamente así son señales que nos llegan de repente, tienen una vida muy corta, y antes de que se nos olvide cuál fue esa señal que nos está llegando, cómo podemos interpretar esa señal que nos está llegando en la vida, inmediatamente tenemos que hacer algo con esa señal que nos está llegando. Precisamente la libélula, en el momento en que tú la atrapas, tiene una vida muy, muy corta, permite estar en el presente. ¿Por qué? Porque cuando te llega una señal de vida, inmediatamente te sitúa en tu presente, en este momento de por qué está sucediendo esta señal que te está llegando, y al mismo tiempo nos implica comprensión del significado de nuestra vida, es decir, nos hace comprender el para qué y el por qué estamos aquí. Mira, normalmente nosotros las personas buscamos cómo corresponder nuestros deseos, nuestras necesidades, esa inspiración que cada uno de nosotros tenemos para llegar a ser algo, ser alguien. ¿Y qué necesitamos para poder corresponder precisamente a todo ello? Señales. La señal, ¿qué nos brinda? Mira, en primer lugar, con la señal se capta, se internaliza, es decir, tú la procesas internamente y entonces te permite comprender una verdad que venías buscando, que venías deseando, que venías esperando o que venías necesitando. Son deseos que cada uno de nosotros tenemos, son verdades que estamos buscando en la vida y que en muchas ocasiones decimos que no tenemos cómo solucionar un problema, no tenemos cómo encontrar una verdad, pero ¿por qué? Porque no estamos atentos a esas señales, a esa luz de la libélula que en un momento dado nos permite abrir nuestra visión para saber qué hacer con lo que estamos haciendo. Produce un shock mental, emocional. Es decir, nos produce un despertar. Cuando a ti te llega una señal de esos insights que te llegan y que inmediatamente te hacen comprender algo, te hacen llegar a una respuesta que tal vez venías buscando desde hace mucho tiempo, precisamente lo que sucede internamente es ese shock mental, ese shock emocional que te hace despertar, además de situarte en el presente. Te crea iluminación. Precisamente por eso hablaba yo de la libélula, porque te crea iluminación interna para generar un cambio, para solucionar un problema, para encontrar esa respuesta que venías buscando. Aumenta nuestra conciencia, nuestra comprensión y nuestro sentimiento. Y eso solamente se siente internamente. Tiene por objetivo disparar una conducta. Nos llega como un mensaje a interpretar y a percibir. ¿Para qué sirven las señales? Mira, todas las señales que tenemos en la vida son una guía para el camino. ¿Para cuál camino? El camino de nuestra vida.
es un aviso, ya sea preventivo o correctivo, pero cada señal es un aviso que tenemos enfrente de nosotros para saber si me tengo que detener en este momento, en este camino en el que voy, si tengo que modificar mi comportamiento, mi conducta, mi forma de pensar, o si sigo dentro de eso. Nos indica cómo actuar. Todas las señales que nos están llegando también nos indican cómo debe ser mi actuar. Nos orienta en cuanto a las distancias, en cuanto a precaución, en cuanto a tiempo, en cuanto a localización, en cuanto a alguna asistencia. Imagínate que tú vas en una carretera, la carretera de tu vida, ¿cuántas señales te vas encontrando durante ese trayecto que tú tienes? ¿Dónde se dan las señales que tenemos? Se dan a través de los pensamientos, se da a través del cuerpo. El cuerpo nos manda muchas señales diariamente, se da a través de los números, de las palabras, del déjà vu, que seguramente en alguna ocasión lo has percibido tú también, en cuanto a olores, en fin, hay muchas formas a través de las cuales nos están llegando las señales. Recuerda que en la vida todo es una metáfora, y esta metáfora que acabamos de platicar el día de hoy, cazando libélulas, implica eso, que te dediques a cazar las señales que todos los días están llegando a ti. ¿Para qué? Para que puedas solucionar todos los problemas que dices tener en tu vida y encontrar todas las respuestas que has venido buscando a lo largo de tu vida. Recuerda que todo en la vida es una metáfora. Espero te haya gustado esta metáfora y bueno, pues vamos a pasar a la parte fuerte de nuestro programa, al tema del día de hoy, y le quiero dar la bienvenida a Lau Mérida. Lau, muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí a Motivación TV. Ay, muchas gracias, Álvaro, como siempre, por tomarme en cuenta y sobre todo por que yo sé que además tenemos una gran amistad y hemos compartido diferentes escenarios. Entonces, bueno, te agradezco profundamente el estar acá contigo y además compartir un tema padre que además creo que va a encajar mucho con lo que acabas de comentar, las señales, exactamente, el transmitir un mensaje, ¿no? Así es. El tema del cual nos va a platicar hoy Lau Mérida, ¿eres consciente de lo que proyectas? ¿Cómo te comunicas con las demás personas? ¿Te estás dando cuenta cómo te comunicas tú con las demás personas? ¿Cómo es la relación que tú tienes con las demás personas? Y es precisamente de lo que nos va a platicar el día de hoy Lau Mérida. ¿Eres consciente de lo que proyectas? ¿En cuántas ocasiones, Lau, hablamos por hablar, sacamos lo que traemos adentro, que tiene que ver con nosotros, lo proyectamos en las otras personas y en muchas ocasiones damos en el blanco para hacer que la otra persona se sienta mal, aunque después recapitulamos y decimos, no te quise decir esto, pero ya lo dije. Claro. ¿Y cómo se convierte la comunicación? Pues totalmente ineficaz, ¿no? Exacto, exacto. Algo súper importante que quiero mencionar, y esto es algo además básico, la comunicación, ¿estás de acuerdo que es transmitir un mensaje entre un receptor y un emisor? Pero a veces no tomamos conciencia que cómo realmente puedo comunicar, y lo que mencionas, cómo estoy comunicando y proyectando el mensaje, porque a veces me frustro por eso, me estreso porque mi pareja, mi familia o la persona que está a mi alrededor no me sabe escuchar, pero no es tanto que no te sepa escuchar, sino más bien que tú no estás dando el mensaje adecuado. Y para esto hay una herramienta muy padre que es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es una herramienta para comunicarnos de una forma eficaz. ¿Y qué quiere decir eficaz? Significa que es a largo plazo. Esto quiere decir que tus palabras tengan impacto al momento de que tú hablas. No nada más hablar por hablar, sino realmente lanzar el mensaje y que la persona de esta manera pueda recibirlo como tú realmente lo estás buscando. Ahorita me hiciste recordar, Lau, hay un principio en la programación neurolingüística que tú sabes que dice más o menos la calidad de tus respuestas están directamente relacionadas con la calidad de tus preguntas. Así es. Y tiene que ver eso, ¿no? Tiene muchísimo que ver, y yo aquí les quiero compartir algunos puntos fundamentales para justamente poderte comunicar efectivamente. El principal es contacto visual.
a veces estamos hablando, pero estamos evadiendo la mirada, estamos enfocados en otra cosa y eso no nos permite realmente conectar y ser empáticos incluso con la otra persona. Y por eso es que no estoy teniendo el resultado que yo quiero en mi comunicación. Y además, ¿estás de acuerdo que relaciones o para relacionarnos requerimos comunicarnos en todo momento? Es algo básico. Y bueno, entonces imagina que tú cada que estás queriendo comunicar algo, ya sea a nivel personal, en alguna relación emocional, profesional, laboral, lo que sea, que puedas aplicar esto en todas las áreas de tu vida. Yo creo que por algo se dice que la mirada, la vista, nuestros ojos es la ventana del alma. Del alma, claro. ¿Por qué? Porque es la forma en que podemos conocer a la otra persona, es la forma en que podemos ver cómo se siente, qué impacto estamos teniendo en la otra persona con lo que estamos diciendo. Pero es muy cierto esto que dices, en muchas ocasiones evadimos el ver directamente a los ojos. ¿Por qué será esto? Así es. Pues número uno es principalmente por el miedo a realmente conectar con la persona. Y además, bueno, hoy en día que estamos constantemente en el celular, ¿no? Todo el tiempo por las redes sociales, etcétera. Eso generalmente hace pues que realmente no tengamos una conexión con la persona que yo realmente con la que realmente quiero crear algo sano, algo que realmente pueda tener además un impacto en mi vida, ¿no? De beneficio. Y hablábamos un poco antes de iniciar el programa de esta parte de los canales preferenciales en donde sí, claro, esa somos es otra, visuales, además, auditivos, kinestésicos, pero que de acuerdo a las estadísticas el 80% de las personas somos mayoritariamente visuales. Es exacto. decir, tenemos que ver, pero cuando tenemos que ver a una persona vemos todo, pero al ver a una persona ahí nos retraemos, ¿no? Así es. A pesar de que es nuestra naturaleza. Sí, además, entonces, algo que digo, la modalidad de aprendizaje de cada uno es súper importante identificarla. Incluso a nivel pareja o a nivel padres e hijos, el hecho de que yo aprenda de una manera a relacionarme o quiera aprenderme un texto, no quiere decir que va a ser la misma forma que el otro. Y para eso es importante reconocer qué modalidad de aprendizaje o cómo yo aprendo más fácil, si soy visual, kinestésica o en este caso auditiva, que es lo que mencionabas. Pero además algo súper importante del contacto visual es también la modulación de voz, la gesticulación, la postura y además de todo la escucha. Que realmente tengamos una escucha activa, y yo creo que son los 5 elementos más importantes para poder comunicar de manera eficaz. Y que hoy por hoy tenemos ya tantos distractores, Lau, como decías, el celular, la televisión, el ruido, en fin, ya tenemos muchos distractores que nos hacen sí conectar con redes, conectar con toda esta parte digital que ahora tenemos, pero que al mismo tiempo nos ha venido a desconectar de los seres más cercanos, ¿no? Sí, y además también no somos conscientes de lo que yo estoy generando en mi entorno, a mi alrededor. La comunicación asertiva tiene un ingrediente, es prácticamente el transmitir un mensaje entre un emisor y receptor, pero el ingrediente o la clave es la actitud. Entonces yo te preguntaría, ¿qué actitud tienes en este momento, ¿no? O tienes en cada momento cuando estás comunicando algo, porque incluso aunque estés hablando por teléfono, créeme que la otra persona, si tú estás sonriendo o si tú estás enojada, eso lo recibe. Lo capta, sí. Exacto. Sí. Y imagínate ahora en todas tus relaciones todo lo que generalmente estás proyectando. Y la postura también es súper importante. Hay personas, y yo pongo siempre mucho este ejemplo, pero hay personas que dicen, yo soy súper abierta, soy súper flexible para escuchar, retroalimentación, y tienen cara de asterisco, ¿no? Y dices, bueno, comunícaselo a tu cara porque, pues no, tu cara no es realmente tan congruente con lo que tú estás diciendo.
Sí. Entonces sí es súper importante que seamos congruentes y que tengamos bien enfocadas estas 5 áreas. ¿Cuáles son estas 5 áreas? Por un lado, la escucha activa. Bueno, escucha activa, el contacto visual, crear esta conexión, esta empatía con la otra persona para realmente escuchar, ¿no? O recibir el mensaje de lo que la otra persona realmente quiere. Porque cuando alguien te está mandando un mensaje es porque esa persona quiere algo de ti. Entonces, contacto visual, escucha activa, la parte de la modulación de voz es súper importante. El tono influye muchísimo. No, o sea, cuando gritas a cuando das un mensaje normal, eso es súper importante porque muchas veces las personas lo pueden recibir como insultos, como, ¿no? O de forma golpeada, me lo dijo de una forma impositiva. Entonces, es súper importante la modulación de voz. Ahí vamos 3. La parte de la gesticulación, además, que tiene que ver con esta postura incluso tanto corporal, pero por otro lado, pues en la cara, ¿no? Cómo estoy dando el mensaje y cómo realmente lo estoy, o sea, estoy de manera cerrada o estoy abierta. Fíjate que ahorita que mencionas esto, el otro día me pasó una anécdota que les voy a platicar. Fui a un súper a comprar algunas cosas, pero iba yo deprisa. De hecho, no iba yo a pasar, pero dije, bueno, ahorita paso rápido, compro y me salgo, ¿no? Pues llegué, compré. Afortunadamente, cuando me iba yo acercando a las cajas, vi que una estaba vacía, no había gente. Entonces me dirigí, pero inmediatamente hacia esa caja. Llego, saludo a la señorita, y lo primero que me dice la señorita es, ¿viene enojado? Y le digo, no, hasta me hizo despertar, ¿no? Le digo, no, lo que pasa es que vengo con mucha prisa. Pero como dices, ¿qué cara llevaría yo? Que la percepción que ella tuvo era de que yo estaba enojado, ¿no? Y sabes, esto además repercute, o sea, es algo a lo mejor comunicación, ¿no? A veces pensamos que nada más quiero esto y ya eso, de esa manera me estoy comunicando. No, eso también influye en el aspecto de no obtener los resultados que yo quiero. ¿Por qué? Porque no estoy dando el mensaje a las personas con las que colaboro o a mi pareja, y por eso es que entonces cada uno va teniendo diferentes caminos. Yo la pregunta que hoy te quiero hacer es, ¿realmente tú que estás comunicándote a ti mismo? Y además, las preguntas poderosas, que en coaching son muy famosas, es una herramienta muy buena para que tú puedas ir trabajando a nivel personal y que puedas además clarificar, o sea, dar el mensaje de forma clara, de forma puntual, porque además a veces comunicamos, pero nos vamos como a divagar en otras cosas que realmente ni siquiera eran tan importantes en el momento. Sí, y otro aspecto importante que no sé si estás de acuerdo, Lau, es que además de todo esto que nos estás diciendo que es muy cierto, también en una ocasión escuché a una gran maestra de programación neurolingüística precisamente que decía, mira, en una comunicación el 50% de mi comunicación es mi responsabilidad, pensando que yo soy el emisor del mensaje, y el receptor tiene la responsabilidad del otro 50%. Entonces yo decía, a ver, no, si yo estoy hablando, pues mi mensaje es lo que, sí, ok, pero yo saco un mensaje y ese 50% termina en donde empieza cómo toma o cómo interpreta el receptor el mensaje que yo le estoy dando. Claro. Y esto ha propiciado muchos problemas de comunicación porque yo entiendo algo de lo que tú me estás diciendo, pero lo interpreto a mi manera. Exacto. Y si no lo aclaro, además de, por ejemplo, toda esta gesticulación y el cuerpo y todo esto que nos estás diciendo, me puedo ir con una mala impresión de que lo que me dijiste fue para molestarme, cuando en realidad no. Pero tenemos la oportunidad de aclarar, a ver, esto que me estás diciendo, yo lo estoy entendiendo así. Y entonces ahí asumo mi responsabilidad de que yo lo estoy interpretando de una manera. Pero tú ya me lo vas a aclarar. Si era así, me lo confirmas, o no, espérame, no va por ahí.
tiene que ver con esta otra cosa, ¿no? Sí, ahí entra lo que yo mencionaba, el diálogo interior. ¿Qué diálogo interior tienes contigo mismo? Y esto, incluso si nos vamos de manera más profunda, el diálogo sería lo que yo estoy hablando constantemente, pero además, tú eres un experto en todos estos temas. ¿Qué pensamientos estoy teniendo? Porque esos pensamientos se convierten en mis emociones, en mis palabras, en mis actitudes. Esas actitudes no quedan en actitudes, o sea, por medio de la repetición se generan acciones, terminan siendo conductas y tarde o temprano termina siendo incluso parte de nuestra genética. Y dices, pues yo soy bien enojona. No, no eres enojona, te hiciste. Ajá, pero fíjate, todo esto cómo influye en la comunicación. Y es algo tan sencillo como el ejemplo que ponías en el que ibas llegando al súper. ¿Qué semblante, qué cara tenías que la persona percibió que tú posiblemente estabas enojado y a lo mejor simplemente estabas en un momento de estrés o enfocado en otra cosa, no estabas enojado, pero era a lo mejor en ese sentido lo que estabas proyectando hacia los demás. Así es, Lau. Oye, y hablabas en un principio de esta parte de la asertividad, que sí, también a mí me parece muy importante, pero esta asertividad como que la comunicación que debe haber entre dos personas debe estar basada en el respeto, principalmente. Por supuesto. Sí, por supuesto. En donde todo lo que yo diga lo voy a decir, sí, de lo que está saliendo de mí, pero con toda la intención positiva hacia ti. Claro. Y que, como decíamos, si al final de cuentas algo de lo que dije o el cómo lo dije a ti te causa cierta confusión, bueno, pues es este diálogo que estás mencionando, que inclusive yo diría que ese diálogo se convertiría dentro de la comunicación en una especie como de vals, en donde empezamos a bailar claro. Y para podernos comunicar pues debemos llevar los mismos pasos para poder terminar bien la pieza, ¿no? Como cualquier baile, ¿no? Sí, por supuesto. Es súper importante esto que mencionas y yo incluso, algo aquí además súper importante es el ser responsable de lo que estoy diciendo. Ahí yo difiero un poquito en el 50-50 porque digo, además en temas de conciencia y amor incondicional sabemos que somos seres enteros. Y entonces, si yo realmente soy consciente de lo que estoy pensando, de lo que estoy diciendo, de lo que estoy haciendo, dando hacia los demás, entonces soy responsable del mensaje, de lo que yo realmente estoy comunicando hacia afuera y por ende, entonces la otra persona también es responsable de su 100%. Y ahí entra el respeto y la conexión visual es súper importante porque entra incluso la empatía. El ser empático es súper importante. El hecho de que yo escuche lo que una persona está diciendo y entonces yo lo tomo como negativo porque ella estaba enojada, yo no sé si realmente ella o él estaba en un momento, como el que mencionabas, de estrés, simplemente de frustración, de apuración porque tenía que llegar temprano o algo por el estilo. Ni siquiera era porque estuviera enojada conmigo o enojado conmigo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, porque al final de cuentas, cuando estamos alineados en toda esta parte del pensamiento, del sentimiento, de la intención con la que estoy mandando un mensaje, bueno, pues es totalmente responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Oye, Lau, y esta parte de la comunicación entre dos personas, porque ahorita me hiciste pensar en cuántas ocasiones, por ejemplo, nos preguntan ¿cómo estás? Y decimos bien cuando en realidad no estoy bien. ¿Qué tienes? Nada. Y además, y tienes todo, ¿no? Sí, y además esa es otra, porque la comunicación asertiva, les comentaba que la clave importante es la actitud. Y tenemos estas respuestas como ya muy predispuestas, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Mal. Pero realmente, ¿qué es bien y qué es mal? ¿Cómo estás? ¿Cómo quieres que la otra persona realmente reciba tu mensaje si tú ni siquiera realmente te respetas y le das el valor a tus emociones, a tus pensamientos o en general a tu ser? Entonces, el hecho de decir ¿cómo estás? Pues estoy feliz, estoy contento o estoy estresada, estoy enojada y la gente de esa manera va a poder entonces apoyarte incluso para que puedas
pues, desde lo más básico, ser feliz, estar en paz, como apoyarte si es en una cuestión laboral, en una cuestión profesional o de pareja, padres de hijos, etcétera. Oye, Lau, y por ejemplo, en esta parte de la comunicación, también considero que es muy importante, y no sé si estés de acuerdo, toda esta parte de las pausas mentales que tenemos que hacer, en el sentido de que si yo te estoy escuchando a ti, yo debo hacer una pausa mental en mi diálogo interno para no criticarte, para no empezar a sacar pensamientos con base en lo que me estás platicando, sino poner toda la atención en lo que tú me estás diciendo. ¿Cómo le podemos hacer para parar ese diálogo interno, para escucharte totalmente, integralmente? Pues yo creo que el ser empáticos y compasivos, eso nos da la pauta de poder ponernos, ¿no?, en los zapatos del otro y saber que sea lo que sea que esté diciendo, no tomármelo personal, y además saber que es un ser que también está sintiendo, que también es un ser pensante, y que así como yo tengo mi punto de vista, no quiere decir que lo que yo pienso tú lo vayas a pensar de la misma manera. Entonces, para detener este juicio y esta crítica, hay algo que yo les digo siempre: ¿qué pasaría si en lugar de incluso estamos acostumbrados, ¿estás de acuerdo? Ves este disco o ves ese libro, está feo, la mesa está bonita porque me gusta el color café, pero si fuera roja, pues entonces no, ya está fea. ¿Qué pasaría si simplemente empiezas a reconocer las cosas como son? Y ahí entra incluso la parte de la gratitud. Y me hizo recordar nuestra conferencia. Pero la parte de la gratitud es el reconocimiento de lo que es, no, nada más, sin meternos en juicios, en críticas de que porque eres bueno o malo, qué es bueno y qué es malo. Simplemente es una mesa, es un hombre, es una mujer con diferentes cualidades, con diferentes formas de pensar, pero somos en... vaya, grandes rasgos, o sea, ni más ni menos, simplemente somos seres únicos, irrepetibles, especiales, tenemos cosas, tenemos situaciones que se nos presentan, y el hecho de reconocer incluso las situaciones, no como buenas o como malas, sino como una forma de aprendizaje, eso me da pauta a no meterme en los juicios y en las críticas. Realmente estos comentarios que Lau nos está haciendo son muy importantes, pero son importantes para ponerlos en práctica, y ponerlos en práctica a la brevedad. Con las personas con las que estés más próximas, inmediatamente empezar a generar este tipo de conductas, este tipo de acciones que nos lleven precisamente a tener una comunicación más eficaz, que además me encantó el significado que diste en esta parte de lo que es eficaz, que es a largo tiempo, porque sí, es cierto, cuando algo es eficaz, pues esto va a perdurar durante mucho tiempo. Sí, ¿no? Exacto, además. No es instantáneo nada más. No estoy resolviendo la situación en el momento y no va a tener ese impacto que yo estoy buscando, que es básicamente eso. Oye, Lau, ¿y tú te has especializado en jóvenes y niños principalmente? Ajá. Aunque das cursos y pláticas, en fin, a todo el público, pero especialmente a jóvenes y niños? ¿Cómo podemos nosotros tener este contacto? ¿Cómo podemos contactar con los jóvenes, con los niños, considerando la época en la que estamos viviendo, en donde ellos ya hablan otros idiomas desde el punto de vista digital, que nos llevan ahí por mucha ventaja? ¿Cómo podemos entablar esta comunicación eficaz con jóvenes y con niños? Pues yo creo que hace rato mencioné 2 palabras, y yo creo que eso no es que haga magia, pero sí crea un vínculo muy diferente, o sea, afectivo, tanto con niños y con adolescentes, y es la empatía y la compasión. Generalmente papá y mamá siempre está juzgando, justamente criticando porque no haces, porque no tienes, porque no eres, y otra vez ya no lo hiciste, y otra vez. Pero ¿qué pasaría si también, así como a ellos les gustaría que se pongan en sus zapatos y que vean que están apoyándolos, les están dando incluso, no sé, cuestiones materiales, están todo el tiempo ahí incondicionalmente? ¿Qué pasaría si tú empiezas a reconocer la emoción que
que hay detrás de ese comportamiento que está teniendo. Entonces, para eso es súper importante la empatía. Cuando yo realmente soy empático con la otra persona, y ahí va algo que me gusta mucho mencionar, es ponerte en los zapatos de la persona, pero no abrocharte sus zapatos, porque los zapatos son de la otra persona, ya sea papá, mamá, hijo, quien sea. O sea, son zapatos de la otra persona, nada más es simplemente ponerme en sus zapatos y reconocer que posiblemente está afectándole o sintiendo algo que está generando determinada situación, pero desde ese punto soy respetuosa y a partir de ahí es como puedo entonces empezar a crear cosas de valor con la otra persona. En este caso digo con los chicos o con los niños. Yo he escuchado mucho el que nadie nos enseñó a ser padres. Claro. Y bueno, pues sí es algo que se va adquiriendo durante la práctica, pero hoy por hoy ya tenemos muchas herramientas, Lau. Muchísimas. Muchas como para aprender, como para saber, como para tener una guía de cómo comunicarnos en forma general con nuestros hijos jóvenes. Tú próximamente tienes unos eventos. ¿Cuándo son? ¿En dónde son? ¿Para quién van dirigidos? Quiero decirte que Lau tiene unos talleres extraordinarios que generalmente se saturan muy rápido, precisamente por la calidad de enseñanza de Lau, la gran experiencia que tiene en todos estos temas y que siempre a través de las redes sociales y cuando hemos tenido la oportunidad de vernos y de platicar, siempre sus cursos, sus pláticas, sus eventos están totalmente agotados. Y ya vienen unos próximamente, ¿no? Ya vienen unos, bueno, muchas gracias por toda la porra. Así es, ¿no? Es una realidad. Y sí, las próximas fechas, bueno, son entrenamientos enfocados a autoestima, al manejo de emociones, empoderamiento, que puedan identificar los chicos o los pequeños qué es un miedo, qué miedos tengo y cómo puedo liberarlos. Y bueno, herramientas en general para su crecimiento. Las próximas fechas es el 30 de noviembre, se llama Yo Soy Niños, vamos a estar allá en Puebla, 1 y 2 de diciembre, también allá en Puebla, pero va a ser para adolescentes, y el 8 y 9 de diciembre va a ser el entrenamiento Líder en Acción para adolescentes, y terminamos el año el 16 de diciembre, domingo, con el entrenamiento Yo Soy para pequeños de 5 a 11 añitos. Fíjate, ahí tienes una gran oportunidad para que tú puedas llevar a tus hijos a este tipo de eventos. Unos van a ser en la ciudad de Puebla, otros aquí en la Ciudad de México. Sí. Date la oportunidad y sobre todo bríndales esa oportunidad también a tus hijos. Yo te puedo garantizar que estos cursos que Lau está impartiendo son cursos que tienen mucho beneficio para ellos, pero no nada más para ellos, sino también para ti como padre, a nivel familiar, sí. Y créeme lo que los lazos que en un momento dado se llegan a realizar a través de este tipo de eventos son lazos muy fuertes que van a perdurar durante toda la vida. Lau, se nos está acabando el tiempo, se va rapidísimo, y lo platicábamos antes de iniciar el programa. ¿Qué mensaje nos podrías dejar para que a partir de hoy empecemos a tener una comunicación efectiva con nosotros mismos, en nuestro diálogo interno y con el diálogo con los demás? Pues yo creo que hacerte preguntas constantemente, pero preguntas que te lleven a un lugar de valor, no preguntas como ¿por qué? ¿No? O de queja, de juicio, sino más bien que te empoderen para cambiar a nivel personal. Ajá, y además poder dar el mensaje que yo estoy buscando a mi hijo, a mi pareja, a mi jefa, al lugar donde yo esté. Entonces, yo creo que sí, el hacerte preguntas es algo buenísimo. Yo te diría, ¿qué pasaría si hoy te empiezas a preguntar, ¿realmente lo que estoy pensando me está llevando hacia donde yo quiero, hacia donde yo me visualizo? Los objetivos que yo tengo están ligados, porque a veces estamos pensando constantemente que no puedo, que no soy lo suficientemente buena, que la situación está bien difícil, que cómo lo voy a hacer, y estoy enfocada en cosas negativas, pero eso no tiene nada que ver con mis objetivos. Entonces yo te diría, pregúntate eso y empieza a hacer cambios de chip
a nivel mental, emocional, en todos los aspectos. Y estar conscientes de todo este proceso. Además, precisamente, ¿no? Sí, y además ser amables y compasivos con nosotros mismos, porque creo que el hecho de estar pensando negativo es algo que además lo tenemos o estamos programados a pensar en negativo. No pasa nada si pienso negativo, más bien cómo lo puedo cambiar. Sé amable, y el ser amable no me refiero al ser lindo conmigo, sino esta capacidad de ser amada, pero a mí misma. ¿No? O sea, ok, está bien, lo cancelo y mejor lo cambio a algo positivo y empiezo a salir de mi zona de confort, además. Sobre todo hacernos la vida más fácil. Más fácil, más sencilla. En lugar de complicárnosla más, ¿no? Sí, y o sea, no tenemos que aprender a fregadazos, como dicen, sino podemos aprender bonito. Así es. Pues mira, todos estos conceptos que Lau nos está dejando el día de hoy aquí son muy importantes, como una herramienta que yo estoy seguro que tú sabías ya mucho de esto, estoy seguro que también has practicado muchos de estos conceptos, pero ¿qué pasa si lo empiezas a ser consciente y que en cada una de tus acciones tú estés poniendo esa intención positiva en el trato, en la comunicación con todas las demás personas, esa intención positiva en tu propio diálogo interno para ver cómo te estás tratando, cómo te hablas, qué tanto te quieres o qué tanto no en tu forma que tienes de tratarte a ti misma, a ti mismo. Así es que es muy importante y están apareciendo en el cintillo los datos de contacto de Lau Mérida con el objetivo de que aproveches esta oportunidad de estos eventos que va a tener próximamente en Puebla y en la Ciudad de México. Lau, pues muchas gracias nuevamente por haber estado aquí en Motivación TV. Muchas gracias a ti por la invitación. Con mucho gusto y gracias por la luz que nos veniste a dar. Hablando de las señales que hablábamos hace un rato en Metaforeando. Gracias, Lau. Pues como viste, un tema muy enriquecedor, un tema que nos hace reflexionar precisamente en una de las funciones que además podríamos considerar como expertos. ¿Por qué? Porque durante toda nuestra vida nos hemos comunicado, pero que hoy nos damos cuenta con esto que nos está diciendo Lau, que hay muchas cosas por trabajar en cada uno de nosotros y que al final de cuentas siempre estamos mandando un mensaje hacia las otras personas. Así es que yo estoy seguro que estos puntos te harán reflexionar y pues empiézalos a poner en práctica, que es realmente el objetivo de todo esto que tú estás escuchando el día de hoy aquí. Vamos a pasar a la siguiente sección que, como sabes, cada semana hablamos de un libro que va enfocado precisamente a esta parte del mejoramiento personal, a esta parte de la reflexión personal, para tratar de determinar por qué soy así, qué es lo que yo estoy haciendo en esta vida y en un momento dado, qué puedo yo mejorar dentro de ella. Como yo te he dicho, en el caso de los libros, cada libro trae la opinión del autor o de la autora, pero al final de cuentas es una opinión muy válida porque la gran mayoría de estos autores son autores que tienen mucha experiencia y hoy no es la excepción. ¿Tú te has preguntado algún día, y a propósito de lo que nos decía Lau Mérida hace un momento, tú te has puesto a pensar que tú eres inspirador, que tú inspiras a otras personas, que tú a través de tus mensajes, a través de tu comportamiento, a través de tu forma de pensar, de tu forma de ser, eres un ejemplo y llegas a inspirar a otras personas? En efecto, yo sé que tú te has valido de muchos ejemplos, empezando por tus papás, por tus figuras cercanas, etcétera, pero al mismo tiempo tú también eres un ejemplo y tú inspiras a otras personas. Aquí la reflexión es esto que yo estoy comunicando a través de mi vida, que yo estoy comunicando a través de mis palabras, de mis acciones, de mis comportamientos, ¿es algo positivo o algo negativo? Esa opinión que yo estoy generando a través de esos mensajes que yo estoy mandando, ¿se traducen en una opinión favorable hacia mi persona o en una opinión negativa hacia mi persona? Precisamente de eso te habla el libro del cual hoy te voy a hablar. Este libro que se llama Tú inspiras, y es como pregunta, ¿tú realmente inspiras o qué es lo que estás proyectando hacia otras personas? Este libro es de una gran maestra, quien yo considero una gran maestra, no solo en el aspecto del desarrollo humano, sino yo diría que de vida. ¿Por qué? Porque a través de su ejemplo y que todo lo que ella expresa
en cursos, en pláticas, etcétera, son cosas que lleva a la práctica. Me ha tocado ser testigo de algunos de estos aspectos. Te estoy hablando de Adriana Corona Gil. Seguramente tú la conoces, ella tiene un programa de radio, sale en muchos programas de televisión, etcétera. Adriana Corona es todo un ejemplo y créemelo que ella realmente sí inspira. Y este libro precisamente que acaba de sacar, es un libro que tiene que ver con esta parte y que nos lleva a la primera reflexión. ¿Realmente yo estoy inspirando o qué mensajes estoy yo mandando a través de mi vida, cada día de mi vida, hacia todas las personas? Hay dentro de esto pasajes que en lo personal a mí me llamaron mucho la atención dentro de lo que nos dice esta Adriana. Y, por ejemplo, dice, este libro pretende inspirar a todos los líderes y tú eres un líder. ¿Por qué? Porque puedes ser líder en tu casa, puedes ser líder en tu comunidad, puedes ser un líder de una empresa, eres líder de ti mismo, de ti misma. Este libro pretende inspirar a todos los líderes a cambiar la manera de comunicarse. Fíjate, precisamente de lo que nos estaba hablando Lau Mérida, acercarse, influenciar y dirigir a las personas con las que tú estás. Yo siempre, y tú lo has escuchado en este programa varias veces, he considerado que todos somos maestros. Tú eres maestro, yo soy maestro. ¿Por qué? Porque tú has vivido tu propia vida y tienes mucho que enseñar de tu vida. Igual yo, igual Lau, igual Jaime, nuestro productor, en fin, todas las personas tenemos mucho que hablar acerca de nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos los únicos que hemos vivido nuestra vida, por lo tanto somos expertos en ella. Y dentro de ese expertise, bueno, vienen muchos aspectos a través de los cuales podemos influenciar a las demás personas. Y bueno, pues habla aquí de una serie de personajes que conocemos todos como grandes personajes que han influenciado a la humanidad con sus actos, con su ejemplo, con su obra, con su forma de ser, con su todo lo, al final de cuentas, lo que ha tenido que ver con ellos. Sin embargo, si tú hasta este momento, ese ejemplo que tú estás dando a otras personas, consideras que no es una fuente de inspiración, ¿qué tendría que suceder para que tú te conviertas en una fuente de inspiración? Y mira, no se trata de que a propósito andemos buscando a quién enseñarle las cosas, no, simplemente se trata que a través de tu vida diaria tú empieces a actuar a través de la excelencia, no de la perfección, a través de la excelencia personal, y que cada día estés buscando ser excelente en lo que haces. Tú recordarás que hace 2 semanas hablábamos de un libro que se llama Tiende tu cama, en donde decía, ese es un hábito que tenemos. ¿Qué pasa si ese hábito de tender tu cama cada día lo haces mejor? Es decir, buscas la excelencia en tender tu cama. Y estamos hablando de una función de las básicas, de una actividad, de una responsabilidad que podemos tener en casa y que aparentemente no tendría ningún sentido. Bueno, tú te puedes ir a dormir ese día en la noche con la satisfacción de que tú tendiste tu cama en forma excelente. Y así como eso, hay muchos otros aspectos dentro de nuestra vida que nos llevan precisamente a eso, a buscar la excelencia personal con el objetivo que, como nos decía Lau Mérida hace un rato, el estar equilibrados en todas nuestras zonas con el objetivo de que esa inspiración que estamos mandando no sea una inspiración voluntaria con el objetivo de impresionar a otros, no, sino que forme parte de tu vida, que forme parte de tu forma de ser y que simple y sencillamente eso sirva para que otras personas te empiecen a modelar, así como tú has modelado a otras personas. Este es un libro que yo sé que te va a llevar a grandes cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú te das cuenta de que tú puedes ser una fuente de inspiración, créemelo, que muchas de tus conductas, muchos de tus pensamientos, de tus opiniones van a empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque tú influencias en el mundo, como yo también lo hago. Y esa influencia que tú estás generando está haciendo que el mundo cambie. Yo te invito a que esa influencia que tú estás mandando cambie el mundo, pero lo cambie en forma positiva. Adriana Corona Gil es la autora de este libro. Tú inspiras. Búscalo en cualquier librería, yo sé que ahí lo vas a tener, y lee toda la obra de Adriana, no nada más es este libro, ella tiene alrededor de 15 libros ya editados, todos ellos con gran éxito, y vas a ver que vas a tener un gran aprendizaje de vida. Tú inspiras, te lo dejo para que tú puedas en un momento dado
inspirarte y empezar a inspirar a otras personas, simple y sencillamente con ser un ser congruente y buscando siempre la excelencia personal. Bien, vamos a pasar a la última sección del programa, esta sección que ha gustado mucho, que se llama Una cita de café con, y el día de hoy yo te quiero invitar a que nos tomemos una taza de café con un gran personaje de quien yo sé que has escuchado en muchas ocasiones, que tal vez has visto películas que están basadas en su vida, pero que hoy vamos a ir un poco más allá en esta parte de la personalidad de este personaje y no nada más a lo que ya hemos conocido a través de las películas que hemos visto de ella. Te estoy hablando de Cleopatra. Seguramente tú la ubicas, tú la conoces, tú la reconoces. Esa reina de allá de Egipto, que aunque ella no era de Egipto, sin embargo fue reina de Egipto y que a través de toda su historia y de lo que conocemos de toda su historia, pues en muchas ocasiones nos la han hecho ver como un ser frívolo, un ser con pocos sentimientos, un ser que actuaba por conveniencia, un ser que lo único que quería era poder, quería tener fama, quería tener súbditos a su disposición, que manejaba a los hombres a su manera. Sin embargo, independientemente de eso, que además quiero decirte mucho tiene que ver con esa imagen que las películas han proyectado de ella, no tanto de su aspecto personal y de su vida que ella vivió. Hoy te invito para que vayamos un poco más allá para conocerla. Mira, la cita que tuvimos con ella fue en la ciudad de Luxor, precisamente ahí en Egipto. Luxor está situada en la ribera del río Nilo, el cual este río fue en algún tiempo considerado el río más grande del mundo, porque además es un río en África que cruza 6 países diferentes en este momento. Bueno, ahí, precisamente en la ciudad de Luxor, ahí fue en donde Cleopatra me citó, viendo esas arenas que a través de los rayos del sol, esas arenas desérticas, adquieren una tonalidad que en muchas ocasiones se ven con una gran inmensidad. Luxor, el palacio de las 1000 puertas. Y yo le decía, porque ella me dijo, yo te voy a ver en una de esas 1000 puertas. Y yo le decía, pero si son 1000 puertas, ¿cómo me vas a encontrar? Y me dijo, tú no te preocupes, yo te voy a encontrar. ¿Por qué? Porque conozco perfectamente esta ciudad. Yo he navegado a través del Nilo en muchas ocasiones durante mi vida y conozco perfectamente todo lo que está en ambos lados de este río. Estaba yo cavilando acerca de esto que me había dicho, cuando de repente vi que venía finamente vestida, con ese traje que todos conocemos a través de las imágenes que tenemos de ella, con esa cinta en la cabeza que también es muy característica de ella y que aquí al frente tiene una serpiente con quien también se le relaciona a ella, a Cleopatra precisamente. Ojos pintados y ojos pintados finamente. Todo mundo no solo la miraba, sino que la admiraba conforme ella se iba dirigiendo hacia el lugar en el que nos acabábamos de ver. Al verla a ella recordé una frase de Plutarco que te la voy a leer, ese célebre filósofo griego que decía, dicen que su belleza, refiriéndose a Cleopatra, dicen que su belleza no era deslumbrante. Desde luego, aquellos que la veían no quedaban impresionados, pero cuando estabas en su presencia y hablabas con ella, era irresistible. Y créemelo, que precisamente fue la impresión que a mí me causó. Sí, una belleza femenina, no lo que nos han presentado a través de las películas, pero tenía ese no sé qué, ese algo que te atraía inmediatamente hacia ella y que, como Plutarco decía en su cita, era totalmente irresistible el no voltearla a ver, era irresistible el no sentirse atraído por esa personalidad de Cleopatra. Y ella se le relaciona mucho con el aspecto de seducción, esa seducción que yo digo que no es otra cosa más que un atractivo personal, aunque como vamos a ver ella nos lo dijo, la seducción que a ella
le han encargado es una seducción totalmente diferente. Llegó, me saludó y nos embarcamos en el río Nilo. Era la primera vez que yo recorría este gran río, del cual aprendí yo cuando yo estaba en la primaria en las clases de geografía. Y hoy podía yo estar en este gran río y acompañado ni más ni menos que de Cleopatra. Y yo le decía, mira, yo lo que quiero preguntarle es todo aquello que no sabemos de usted, que va más allá de la imagen que tenemos de usted a través de las películas. Y lo que yo he visto y lo que yo he investigado es de que usted tenía gentileza en su comunicación, en su conversación. Fíjate cómo tiene que ver también con lo que Laura Mérida nos estaba diciendo hace un rato. Gentileza en tu expresión, en tu comunicación. Amabilidad en su trato, que también tiene que ver con lo que nos decía Laura Mérida. Cuando tú tienes esta amabilidad y esa amabilidad tú la proyectas hacia el otro lo siente, así estés hablando por teléfono, pero ella era así precisamente. Considerable capacidad de adaptación a personas, a lugares, a situaciones, etc. Un vocabulario positivo, rico y cautivante, de ese vocabulario que te va envolviendo poco a poco, pero que te envuelve por la atención que tú le pones a Cleopatra cuando ella te está hablando. Seguridad en sí misma a prueba de todo. E inmediatamente, desde que yo la vi venir, vi que ella tenía una gran seguridad personal. Ella hacía plan para todo lo que se proponía y era algo de lo que yo quería saber, y una determinación consciente para cumplir todo aquello que se proponía, pero sobre todo se le consideraba como una personalidad feliz. Fíjate lo que son las cosas, como una personalidad feliz. Y en muchas ocasiones el retrato que tenemos de ella es un retrato totalmente de frivolidad, de frialdad, inclusive en sus decisiones, en su trato, y nada de ello era cierto, porque a pesar de todas las traiciones que ella sufrió, empezando por su propia familia, a pesar de todo esto, ella se caracterizaba por tener este buen trato con todas las personas. Nada es imposible si tú tienes un propósito, me comentó. Nada es imposible si tú tienes un propósito. Y me decía, mira, mi filosofía es la siguiente: quiero vivir cada día como si fuera el último, cada hora como especial, y dar debido valor a cada persona que pasa por mi vida. Son 3 aspectos que he manejado como parte de mi filosofía de vida. Quiero vivir mi día como si fuera el último, cada hora como si fuera especial, y dar debido valor a la persona que pasa por mi vida. Fíjate en estos 3 aspectos. Y yo le pregunté, ¿cómo podemos hacer esto? Y ella me decía, aprendiendo a utilizar nuestra energía constructiva. Fíjate lo que son las cosas, no nada más a utilizar la energía, sino una energía constructiva y nuestras capacidades más nobles para el bien de uno mismo y la sintonía armónica con los demás. Fíjate cómo todos estos temas, desde lo que nos manejaba como parte de su filosofía Cleopatra, es parte también de lo que ha venido a realizar hasta la actualidad, y que Lau Mérida nos estaba comentando hace un rato. Yo le dije, es que en la actualidad, inclusive derivado de su imagen, se habla del complejo de Cleopatra. ¿Y a quién se le dice que tiene el complejo de Cleopatra? A todas aquellas mujeres enérgicas, apasionadas, versátiles, dinámicas y altamente competitivas. ¿Y qué fue lo que ella me contestó? Ustedes confunden seducción con galanteo, incitación, coqueteo, caricias de una persona hacia otra. Y como yo lo significo, fíjate, la forma en que ella significa la seducción es ese don universal que todos tenemos para conectar con los otros, siempre con intenciones positivas. Tal vez tu voz, tu inteligencia, tu caminar, tu mirar, etcétera, esa magia que todos tenemos y que nos hace interesantes ante los demás. Es el agrado con que te ven las personas por el valor que les das como personas. Fíjate cómo ella significaba esta parte de la seducción, que es totalmente diferente a lo que nosotros interpretamos como seducción. Llegamos nuevamente a ese lugar en donde embarcamos. Me tendió la mano gentilmente
yo la tomé de la mano y la apoyé para que saliera de la embarcación en la que estábamos. Y la vi cómo se fue alejando a través de la avenida de las Esfinges, que está precisamente allí en la ciudad de Luxor. Y conforme se iba alejando, yo noté que hasta las Esfinges volteaban a verla. Sin duda, una gran personalidad que nos deja un gran aprendizaje. ¿Por qué? Porque no nada más es lo que sabemos de ella por encimita, sino que yendo un poco más adentro de su personalidad, podemos obtener un gran aprendizaje. A partir de hoy, utiliza la seducción. ¿Cómo? A través del trato que te das a ti mismo y que le das a las personas. Hemos llegado al final de nuestro programa. Yo sé que todos estos conceptos que hemos manejado el día de hoy, y sobre todo con la invitada que tuvimos en este día, Lau Mérida, tú te llevas muchas herramientas, muchos conceptos que seguramente van a hacer que tú a partir de hoy seas una mejor persona y estés en busca de esta excelencia. Te quiero agradecer por haber estado en esta emisión. Gracias a Cadena Internacional de Televisión, a Jaime Herrera, nuestro productor, gracias a Lau Mérida por haber estado aquí con nosotros y principalmente gracias a ti. Te espero la próxima semana. Soy Álvaro Patricio y nos vemos en Motivación TV. Gracias. Cadena Internacional presentó